Bien, el Banco Central nos informa que la inflación interanual a marzo bajó de 3 décimas. La de febrero fue 4,67 y ahora marzo 4,63 y la de mensual puntual del mes de marzo de 0,27. Dicen que el grupo transporte fue el que impulsó la inflación del mes de marzo, 4,63, porque el grupo transporte subió 0,99. Hoteles y restaurantes tuvo una variación de 0,53%, bienes y servicios subieron 0,38%, las viviendas 0,24%, salud 0,54%. Aquí dice el banco que alimentos, es fácil porque todas esas otras cosas impactan a un segmento, a otro, que si subieron los pasajes aéreos, que si subió los precios de los combustibles, de los vehículos, que yo qué, pero bueno, en alimentos y bebidas dice el banco que tuvo una caída de 0,15%. O sea, negativo. Y lo atribuye el banco a bajas de precio en productos como los plátanos. O sea, que ahora mismo los plátanos están más baratos que el mes pasado. El pollo, las batatas, los guineos y las papas. Y en función de que esos productos bajaron de precio, pues tenemos una inflación alimenticia negativa, dice el banco. Ahora, subió el ají, la carne de res, los aguacates, los limones agrios, el bacalao, la yuca, la naranja, el arroz y la cebolla. O sea, el incremento de estos productos no impactó tanto como la caída de precios de los plátanos y de los pollos, según el banco. Y por tal motivo, los quintiles 1, 2 y 3 presentan inflación de 0,13, 0,16 y 0,18. Mientras que los quintiles 4 y 5, 0,19 y 0,41. A veces esas informaciones como que son un poco contradictorias, pero son las oficiales y las que del banco, porque el arroz, la carne de res, y la yuca y los ajíes y todo eso que se usa, bajan de precio, suben de precio. ¿Cómo es que la inflación baja? Porque los plátanos y el pollo y las papas bajaran de precio. A veces uno no sabe a qué atenerse, pero dice que bajó 3 décimas. Y el Banco Mundial, por cierto, ajustó a la baja el crecimiento y ellos habían bajado de 4,5 a 4 y ahora dicen que baja a 3,6, otras cuantas décimas más, afectada por el precio del crudo, del petróleo. Pero eso mismo pasó con las previsiones que había hecho el Banco Central y el panorama económico. Ese es un documento que produce el Ministerio de Hacienda. De todas maneras, eso hay que cogerlo a veces con pinza, porque el año pasado se nos dijo que crecíamos 5, después 4,5, que después 4, que después 3, que después 3,5, y al final terminamos 2,1. Y recuérdese que el gobierno ha planteado que al 30, al 36, en una década vamos a duplicar el Producto Interno Bruto. Para hacer eso necesitamos crecer al 6%, por lo menos, por encima del potencial, que es 5%. Estamos creciendo por debajo, muy por debajo del potencial. Ese 2% que crecimos, 2,1, era un 40% del potencial. Pero además, si creciéramos, aumentáramos nuestra competitividad, nuestra productividad en función de reformas que nos hagan ser más productivos, fuera una cosa. Pero fíjense ustedes, vimos en estos días el documento del Centro Regional de Estrategia Económica Sostenible de que ya teníamos una deuda de 80,000 millones de dólares consolidada. 64,000 del sistema del sector público no financiero y 15,000, casi 16,000 la deuda del Banco Central, del cuasi fiscal. En total, las dos dan 80,000 millones. Por eso, hace un trabajo y lo pone per cápita. La deuda por habitante alcanza los 7,357 dólares. O sea que usted, que me está viendo, debe 7,357 dólares. A 60 por 1, 430,000, casi 450,000 pesos debemos usted y yo. Y el muchachito que acaba de nacer ahora mismo,
Ahora mismo, ahí en la maternidad, debe ya 430,000 pesos. O sea, en lugar de haber nacido con un pan debajo del brazo, como decían antes, ahora nacimos con un pagaré debajo del brazo. Entonces, esa es una realidad que dice, porque ¿qué es lo malo de esto? Es la manera en que hemos ido endeudándonos de manera fervorosa, como que es algo bueno, como que algo, no, ¿verdad? Miren, en el 2007, y la crisis fue en el 8, de los commodities, la deuda per cápita por ciudadano, por habitante, era de $1,500. Ahora, 7,400. 1,500 a 7,000, un aumento de 377%. Entonces la deuda ha crecido y sigue creciendo a una tasa mucho mayor que la economía. Se supone que si la economía crece a una tasa mayor que el crecimiento de la deuda, con ese crecimiento de la economía vamos a ir repagando la deuda. Pero con esta situación donde la deuda crece más que la economía, lo que nos vamos a ir es endeudando, sobreendeudando y vamos a llegar que un día nos va a aplastar toda la deuda. ¿Cómo ha crecido la economía? El producto en los últimos 20 años ha crecido 6.8% promedio. En los últimos 20 años, en estos 6 años no ha crecido prácticamente nada, pero con lo anterior, como se está haciendo un corte a 20 años, 6.8% promedio. ¿Y cuánto ha crecido la deuda? 9.7%. La consolidada, la del sector público no financiero y la del Banco Central, que hoy acumula 80,000 millones de dólares debemos. Entonces, así no podemos seguir. Y si tú me dijeras que fuera deuda para inversión reproductiva, como los bonos soberanos de Hipólito, los primeros bonos, como los que se emitieron cuando Leonel, los que siguen ahí se emitieron, este gobierno ha estado endeudándose para cubrir gastos corrientes. La peor y mayor aberración, además insostenible. Entonces no te genera recursos para repagar la deuda. Entonces es un camino sin retorno al fracaso total, a la bancarrota total. Entonces hay que ponerle un stop en algún momento a eso. Y yo creo que el momento hace rato que se pasó. Una pausa.